Un heredero millonario se disfrazó de simple empleado, pero se enamoró cuando ella se burló de él sin saber quién era. Antes de comenzar la historia, cuéntenos en los comentarios de qué ciudad nos está viendo. Y al final, no olvide evaluar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Diego Arellano era la imagen perfecta de un playboy mimado. A sus 27 años, llevaba una vida rodeada de lujos, fiestas exclusivas y tarjetas de crédito sin límite, todo pagado por su padre, el magnate billonario del sector de electrónicos, Ramiro Arellano. Cansado de las imprudencias de su hijo, Ramiro decidió darle un choque de realidad. Envió a Diego a trabajar en una de sus fábricas en Guadalajara. Su misión era clara: trabajar como un empleado común, sin revelar su verdadera identidad, excepto al gerente de la sucursal, el señor Morales. A la mañana siguiente, en Arellano Electrónica, un Porsche rojo brillante se detuvo justo donde un letrero decía «Reservado para montacargas». Los empleados cercanos dejaron lo que hacían por un instante, cruzando miradas curiosas. La puerta del auto se abrió y con aires de estrella salió Diego Arellano. Piel bronceada de playa, sonrisa confiada y lentes oscuros espejados. Desde lo alto de su oficina con ventanales, el señor Morales suspiró hondo, anticipando los problemas que vendrían. Solo él conocía la verdadera identidad de aquel novato. Para el resto del equipo, Diego no era más que otro practicante. Recibido por el equipo de bienvenida, Diego escuchó las instrucciones iniciales con impaciencia. En el vestidor tardó 15 minutos intentando ponerse el uniforme correctamente. Se puso la camisa al revés, confundió el gafete con una tarjeta de crédito y todavía preguntó si había servicio de lavandería para limpiar una mancha en su saco. Cuando por fin entró al área de producción, comenzó el caos. Intentó levantar una caja pesada, casi derribando una pila entera de componentes. Luego tocó un botón del panel sin saber para qué servía y activó una alarma de seguridad por algunos segundos. El ruido hizo que todos se detuvieran y, entre sonrisas contenidas, algunos no pudieron evitar reír discretamente. Fue entonces cuando apareció Beatriz Solís, técnica de producción, gafete colgando del cuello y una sonrisa divertida en el rostro. Llevaba una carpeta en la mano, pero su expresión dejaba claro que ya había catalogado a Diego como un desastre andante. ¿Tu primer día, novato?, preguntó, riendo al verlo intentar equilibrar la caja como si fuera a explotar. Diego abrió los ojos, indignado. ¿Novato? ¿Sabes con quién estás hablando? Beatriz arqueó la ceja e inclinó la cabeza con ironía. Con alguien que no sabe cuál es el lado correcto de una camisa. ¿Acerté? Ah, y un consejo valioso, continuó, señalando discretamente hacia el estacionamiento. El montacargas es muy celoso con su lugar. Las risas estallaron alrededor. Uno de los empleados, conteniendo la risa, añadió: «Bienvenido al equipo, príncipe del estacionamiento prohibido». Diego, acostumbrado a ser tratado como realeza, se quedó sin palabras ante tanta osadía. Beatriz, sin embargo, ya había tomado una decisión silenciosa. Ese practicante torpe necesitaba una tutora. Y ella misma asumiría esa misión. A la mañana siguiente, Diego llegó a la fábrica con una postura un poco más cautelosa. El Porsche rojo volvió a detenerse en el mismo lugar del montacargas, pero esta vez miró alrededor antes de salir, como esperando alguna reacción. No pasó mucho tiempo antes de que Beatriz apareciera, cargando una carpeta de documentos y una sonrisa que prometía diversión. «Buenos días, príncipe del estacionamiento prohibido», dijo acercándose con paso firme. «Espero que hayas dormido bien, porque hoy empezaremos tu educación de verdad». Diego acomodó sus lentes oscuros y trató de recuperar su pose de galán. ¿Educación? Mira, no sé quién crees que eres, pero... Soy Beatriz Solís, tu nueva profesora particular, lo interrumpió abriendo la carpeta y sacando unas hojas. Y tú, mi querido novato, necesitas urgentemente un manual de supervivencia para no convertir esta fábrica en un parque de diversiones. Le entregó las hojas con una sonrisa traviesa. Diego las tomó y leyó el título en voz alta, incrédulo. ¿Manual de supervivencia para novatos torpes? Me estás tomando el pelo. Ni tantito, respondió Beatriz conteniendo la risa. Regla número 1. No toques paneles sin saber qué hacen. Ayer casi activas el sistema de emergencia solo porque pensaste que el botón rojo era decorativo. Diego abrió la boca para protestar, pero ella continuó, señalando el siguiente punto de la lista. Regla número 2. No uses perfume caro cerca de la impresora térmica. El aroma de tu loción de $1000 casi asfixió al pobre equipo. ¿Cómo sabes cuánto cuesta mi loción?
preguntó Diego, sorprendido. Porque mi nariz tiene precio, querido, respondió Beatriz, guiñando un ojo. Y la regla número 3, la más importante, nunca más estaciones en el lugar del montacargas. Carlos, nuestro operador, ya está pensando en usar tu coche como obstáculo de entrenamiento. Carlos, un hombre robusto que pasaba empujando un carrito de piezas, les hizo señas y gritó: Beatriz, ya puedes avisarle al príncipe que el montacargas no tiene freno de mano muy confiable. Diego tragó en seco mientras Beatriz soltaba una carcajada. ¿Lo ves? Ahora ya tienes fama. Felicidades, dijo aplaudiendo con ironía. Pero no te preocupes, estoy segura de que con dedicación y mucho esfuerzo puedes llegar a ser un empleado casi normal. ¿Casi normal?, repitió Diego, ofendido. Bueno, seamos realistas, contestó Beatriz, inclinando la cabeza. Ayer preguntaste si la máquina de café aceptaba tarjeta de crédito, así que vamos a empezar despacio. Ella lo llevó hasta una mesa pequeña junto a la línea de producción, donde había varias cajas organizadas y una pila de etiquetas de identificación. Tu primera misión, príncipe del caos, anunció, y Diego notó que otros empleados ya empezaban a usar ese apodo. Es organizar estas etiquetas por código. Sencillo, ¿no? Diego miró las etiquetas como si fueran jeroglíficos egipcios. ¿Y cómo se supone que sé qué código va en dónde? Mira esta hoja, dijo Beatriz, señalando una tabla en el papel. El código A100 va en la caja azul, B200 en la roja, y así sucesivamente. Hasta un niño de 5 años podría hacerlo. ¿Me estás llamando niño?, preguntó Diego, cruzándose de brazos. No, estoy siendo generosa y asumiendo que al menos tienes la capacidad de razonamiento de uno, respondió Beatriz con una sonrisa demasiado dulce para ser sincera. Decidido a demostrar que no era tan incompetente como ella pensaba, Diego se sentó y empezó a trabajar. Tomó la primera etiqueta, leyó A100 y la puso en la caja azul. Fácil. La segunda era B200 y fue a la caja roja. Iba bien. El problema empezó cuando se distrajo mirando a Beatriz explicar algo a otro empleado. Ella gesticulaba animadamente, y Diego se sorprendió admirando la forma en que sonreía cuando estaba concentrada. Cuando volvió su atención a las etiquetas, ya había puesto 3 C300 en la caja equivocada y mezclado completamente la secuencia. ¿Cómo va todo, campeón?, preguntó Beatriz, volviendo a revisar su progreso. Diego intentó disimular, cubriendo las etiquetas con las manos. Perfectamente bien, gracias. Beatriz arqueó la ceja y apartó suavemente sus manos, revelando el caos en la mesa. Se quedó unos segundos en silencio mirando el desorden, antes de soltar una risa que resonó en la sección. Amigo mío, lograste crear un sistema de organización completamente nuevo, dijo, levantando una etiqueta A100 que misteriosamente había terminado en la caja verde. ¿Estás tratando de revolucionar la industria de componentes electrónicos? Yo estaba experimentando, murmuró Diego sonrojado. ¿Experimentando?, repitió Beatriz, conteniendo la risa. Bueno, intentemos algo más sencillo. ¿Qué tal armar unos kits de componentes? Solo hay que seguir las instrucciones y poner las piezas correctas en cada bolsita. Ella trajo una caja llena de pequeños componentes electrónicos y varias hojas con instrucciones detalladas. Diego miró todo aquello con una mezcla de determinación y terror. ¿Cuántas piezas lleva cada kit?, preguntó él. Está escrito justo aquí, respondió Beatriz, señalando el número 5 en negritas en la primera línea de las instrucciones. 5 componentes por kit. Resistores, capacitores, transistores, todo bien detallado. Diego comenzó a trabajar con mucho cuidado. Contó 5 piezas, las puso en la primera bolsa, luego 5 más en la segunda. Se sentía orgulloso de sí mismo cuando Beatriz regresó para revisar. Veamos cómo quedaron, dijo tomando el primer kit y abriendo la bolsita. Interesante. ¿Pusiste 2 resistores, un capacitor, un clip y una pastilla de menta? Diego miró la bolsita, confundido. La pastilla estaba en mi bolsillo. ¿Y el clip? Pensé que era un componente diferente, admitió, encogiéndose de hombros. Beatriz negó con la cabeza, pero su sonrisa mostraba más diversión que enojo. Está bien, intentemos otra vez. Pero esta vez, vacía todos los bolsillos antes de empezar. Mientras Diego sacaba todo de los bolsillos, revelando una sorprendente colección de cosas innecesarias, incluyendo 2 plumas caras, una tarjeta de presentación de un restaurante francés y un cepillo de dientes pequeño, algunos empleados se acercaron discretamente para observar el espectáculo. ¿Qué está haciendo ahora?, susurró Lupita, una empleada de la línea de montaje.
Tratando de probar que es posible reinventar la rueda haciéndola cuadrada, respondió Joaquín, un técnico con más experiencia, intentando disimular la risa. Diego volvió a empezar con el armado de los kits, pero su concentración fue puesta a prueba de nuevo cuando decidió preguntarle a Beatriz por cada componente. ¿Y este de aquí, qué hace? Es un resistor, controla la corriente eléctrica. ¿Y este? Capacitor, almacena energía. ¿Y este pequeñito? Diego, dijo Beatriz suspirando, ¿vas a preguntar por cada una de las 300 piezas de esta caja? No, solo quiero entender. Entonces lee el manual que tienes enfrente, sugirió ella, señalando el libro de instrucciones que él había ignorado por completo. Decidido a impresionarla, Diego tomó el manual y empezó a hojear las páginas. El problema fue que su atención volvió a dispersarse cuando llegó a la sección sobre impresoras térmicas. Recordó que el día anterior había intentado imprimir etiquetas y casi provocó un pequeño incendio. Regresando al presente, se dio cuenta de que había armado otros 5 kits, pero cuando Beatriz los revisó, descubrieron que había puesto 8 piezas en uno, 3 en otro, y de alguna manera había logrado meter un kit entero dentro de otro. «Tienes un talento especial», comentó Beatriz, observando el desastre con una admiración fingida. «Conseguiste transformar una tarea sencilla en arte moderno». «No lo estoy haciendo a propósito», protestó Diego, genuinamente frustrado. «Lo sé», dijo ella, y por primera vez su voz sonó más suave. «Pero ¿sabes qué me impresiona? Que no te has rendido». Diego la miró sorprendido. Esperaba más sarcasmo, más risas. En cambio, encontró algo que parecía casi un elogio. «La mayoría de las personas que llegan aquí con tu, digamos, postura principesca, ya se habrían ido corriendo después de la primera hora», continuó Beatriz. «Pero tú sigues aquí, equivocándote en grande, pero intentando». Los empleados que observaban de lejos intercambiaron miradas. Era verdad, a pesar de toda su incompetencia, el novato no había renunciado ni se había quejado de estar haciendo un trabajo por debajo de su nivel. Parecía genuinamente decidido a aprender. «Tal vez debería intentar algo diferente», sugirió Diego, mirando alrededor de la fábrica. «No, no», dijo Beatriz rápidamente. «Primero vas a dominar los kits. Después pasamos a desafíos mayores. Roma no se construyó en un día, y tú no vas a convertirte en un empleado competente en una mañana». Diego sonrió por primera vez desde que había llegado a la fábrica. No era su sonrisa ensayada de Playboy, sino algo más natural y honesto. «Está bien, profesora. Pero si logro hacer 10 kits perfectos, ¿dejas de llamarme príncipe del caos?» Beatriz fingió considerar la propuesta, poniendo un dedo en el mentón de manera teatral. No sé. El apodo ya está pegando. Hasta el personal de mantenimiento lo usa. Como si fuera una señal, Rubén, del equipo de mantenimiento, pasó cargando una caja de herramientas y gritó: «¿Qué tal, príncipe del caos? Hoy el montacargas extraña tu coche». Diego suspiró, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Por primera vez en su vida, alguien se reía de él en lugar de adularlo, y curiosamente, empezaba a gustarle la honestidad brutal de Beatriz. «Está bien», dijo, tomando más componentes. «Vamos a intentarlo de nuevo, pero esta vez te quedas aquí supervisando». «Claramente, no puedo quedarme solo con responsabilidades». Beatriz soltó una carcajada genuina. «Ahora sí estás empezando a conocerte, príncipe. Eso es progreso». Cuando la campana del almuerzo resonó por la fábrica, Diego suspiró aliviado. Había pasado toda la mañana intentando armar kits de componentes bajo la estricta supervisión de Beatriz, y aunque había logrado completar algunos sin grandes desastres, sus dedos estaban adoloridos y su paciencia al límite. «Hora de comer, príncipe», anunció Beatriz, guardando las herramientas en una caja. «Vamos a ver si logras almorzar sin causar una emergencia nacional». Diego se levantó y estiró los brazos, tratando de aliviar la tensión de músculos que no estaba acostumbrado a usar. «¿Dónde está el restaurante?», preguntó, mirando alrededor como si esperara encontrar a un maitre que lo condujera a su mesa. Beatriz lo observó por unos segundos antes de soltar una carcajada. «¿Restaurante? Mi querido príncipe, bienvenido al mundo real. Aquí tenemos un comedor. Ya sabes, ese lugar donde la gente normal hace fila, toma sus charolas y come comida de verdad». «Ah», murmuró Diego, claramente decepcionado. «¿Y dónde está ese comedor?» «Sígame, Su Alteza», dijo Beatriz con una reverencia exagerada que hizo sonreír a varios empleados cercanos. «Seré su guía turística en esta aventura gastronómica.
Caminaron por los pasillos de la fábrica, pasando junto a grupos de empleados que iban en la misma dirección. Diego notó cómo todos saludaban a Beatriz con calidez, llamándola Bea o Beatriz. Era obvio que todos la apreciaban. ¿Trabajas aquí desde hace mucho?, preguntó él, genuinamente curioso. 3 años, respondió ella. Empecé justo después de graduarme en ingeniería electrónica. ¿Y tú? ¿Cuál es tu formación? Diego dudó. Técnicamente tenía un título en administración de empresas de una universidad cara, pero nunca había usado ese conocimiento para nada productivo. Administración, dijo vagamente. Interesante, comentó Beatriz. Entonces debes entender de gestión, planeación, esas cosas. Más o menos, murmuró Diego, esperando que ella no hiciera más preguntas. Cuando llegaron al comedor, Diego se detuvo en la entrada y observó el lugar. Era un espacio amplio y bien iluminado, con mesas redondas repartidas por el salón y una fila que llegaba hasta el mostrador de servicio. El aroma de comida casera flotaba en el aire, mezclando olores de especias que él no podía identificar. Vamos, no tenemos todo el día, dijo Beatriz, empujándolo suavemente hacia la fila. La comida se acaba rápido, y no vas a querer quedarte sin el famoso burrito de Doña Carmen. Diego se colocó detrás de Beatriz en la fila, observando cómo los empleados delante de ellos interactuaban de manera natural. Reían, hablaban de sus fines de semana, se quejaban del calor. Era un mundo completamente distinto al que él conocía. Cuando llegaron al mostrador, Diego se encontró frente a un menú escrito a mano en un pizarrón. Sus opciones eran limitadas. ¿Burrito de pollo? Burrito vegetariano, tacos de carne, quesadillas y algunas ensaladas sencillas. Con permiso, dijo Diego a doña Carmen, una señora robusta de cabello canoso que servía la comida. ¿Tienen opciones sin lactosa? ¿Y sin gluten? ¿Quizá algo con aceite de trufa? El silencio que siguió fue roto por la carcajada estruendosa de Beatriz. Rió tanto que tuvo que apoyarse en el mostrador para no caerse. ¿Aceite de trufa?, repitió, secándose las lágrimas de los ojos. Amigo mío, ¿crees que estás en el Four Seasons? Doña Carmen miró a Diego con una expresión divertida y maternal. Mijo, aquí tenemos comida buena y casera, sin pretensiones, pero hecha con cariño. Beatriz aún reía cuando tomó 2 burritos del mostrador y extendió uno a Diego. Toma, dijo, intentando contener la risa. Este burrito tiene todo lo que pediste. Es sin lactosa, porque doña Carmen olvidó ponerle queso. Es sin gluten, porque usó una tortilla especial. Y tiene aceite de trufa, porque yo digo que lo tiene. Y además viene con refresco de dieta. Sacó 2 latas de una nevera cercana y le entregó una. Muy graciosa, murmuró Diego, pero aceptó el burrito y la bebida. Encontraron una mesa vacía junto a la ventana, y Diego se sentó con cuidado, como si estuviera en un campo minado. Observó el burrito en sus manos como si fuera un artefacto arqueológico misterioso. ¿Te vas a quedar mirándolo todo el día o vas a comer?, preguntó Beatriz, que ya había dado una gran mordida al suyo. Es que nunca, empezó Diego, pero se detuvo, dándose cuenta de lo pretencioso que sonaría. Quiero decir, parece distinto a lo que estoy acostumbrado. ¿Distinto cómo?, preguntó Beatriz genuinamente interesada. Más real, admitió él. Beatriz dejó de masticar y lo miró con atención. ¿Real? Diego dio una pequeña mordida al burrito, dudoso. La combinación de sabores explotó en su boca. Pollo sazonado, frijoles, arroz, salsa casera, todo envuelto en una tortilla suave y caliente. Hizo una mueca al principio, no porque supiera mal, sino porque era tan distinto de la comida refinada y sin sabor a la que estaba acostumbrado. Entonces sucedió algo inesperado. Empezó a reír. No sé qué es esto, dijo, dando otra mordida más grande, pero está delicioso. La mesa a un lado, ocupada por Lupita, Joaquín y otros empleados, estalló en risas y aplausos. «El príncipe aprobó la comida de doña Carmen», gritó Joaquín. «¿Esto es histórico?» «Es la primera vez que veo a alguien reír comiendo un burrito», comentó Lupita, divertida. Beatriz observaba a Diego con creciente interés. Había algo distinto en él ahora. La pose ensayada había desaparecido, reemplazada por una espontaneidad que no le había visto antes. «¿Quieres un poco?», ofreció Diego, extendiéndole su lata de refresco. «¿Me estás ofreciendo tu bebida a mí?», preguntó Beatriz, sorprendida. «¿Por qué no?», respondió él, encogiéndose de hombros. «Tú me diste el burrito». Beatriz aceptó la lata y dio un sorbo, mirando a Diego mientras él seguía comiendo con evidente placer. No había nada de teatral en sus reacciones ahora. Estaba disfrutando de la comida sencilla de verdad. «¿Sabes?», dijo ella devolviendo la lata,
Esta es la primera sonrisa real que te veo desde que llegaste aquí. ¿Real?, preguntó Diego, dejando de comer. Las otras eran todas, ¿cómo puedo decirlo?, de catálogo. Ya sabes, esas sonrisas que la gente usa cuando quiere impresionar a alguien. Esta es diferente. Es tú siendo tú mismo. Diego guardó silencio por unos instantes, procesando el comentario. Nadie jamás había hecho una observación tan directa sobre su personalidad. ¿Y cómo sabes cuál es mi verdadero yo?, preguntó él, curioso. Porque cuando estabas armando esos kits esta mañana, aunque te equivocaste en todo, no te rendiste. Y ahora, al comer este burrito, no estás fingiendo que te gusta para agradarme. Realmente lo estás disfrutando. Eres muy observadora, comentó Diego. Es parte del trabajo, respondió Beatriz con una sonrisa. En la producción aprendes a observar detalles. Pequeños cambios pueden significar grandes problemas o grandes mejoras. Siguieron comiendo en un silencio cómodo por algunos minutos. Diego observaba el movimiento del comedor, empleados conversando animadamente, grupos de amigos juntándose para almorzar, el ambiente relajado y familiar. ¿Siempre es así aquí?, preguntó él. ¿Así como? Tan acogedor, familiar. Beatriz miró alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Creo que sí. Nunca lo había pensado. La mayoría de nosotros pasa más tiempo aquí que en casa, así que terminamos siendo como una gran familia medio disfuncional. ¿Familia disfuncional?, repitió Diego, riendo. Claro, tienes a Joaquín, que es como el hermano mayor que cree saberlo todo. Lupita es la hermana del medio que chismea de todos, pero en el fondo cuida de todos. Carlos, el de la montacargas, es el tío loco que siempre tiene historias imposibles que contar. ¿Y tú?, preguntó Diego. ¿Cuál es tu papel en esa familia? Beatriz fingió pensar seriamente. Yo soy claramente la hermana menor que siempre tiene que encargarse de los problemas que los demás crean. Como tú, por ejemplo. Oye, protestó Diego, aunque sonreía. Es verdad, insistió Beatriz. Llegaste aquí como un perrito perdido y yo terminé convirtiéndome en tu niñera. ¿Perrito perdido?, repitió Diego, indignado. Un perrito muy guapo y bien vestido, pero aún así perdido, añadió Beatriz, guiñándole un ojo. Diego casi se atragantó con el refresco. ¿Acabas de llamarme guapo? Tal vez, respondió Beatriz, fingiendo indiferencia. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Sigues siendo un desastre andante. En ese momento, su mesa fue rodeada por otros empleados curiosos. ¿Y entonces, príncipe?, preguntó Lupita. ¿Cuál es el veredicto sobre la comida de doña Carmen? Aprobada, respondió Diego, levantando lo que quedaba de su burrito como un brindis. Definitivamente aprobada. Cuidado, doña Carmen, gritó Joaquín hacia la cocina. El príncipe aprobó su comida. Ahora te vas a volver famosa. Doña Carmen saludó desde la cocina, sonriendo orgullosa. Mijo, gritó de vuelta, vuelve siempre que quieras. Tengo más recetas para que pruebes. Diego se volvió hacia Beatriz, que observaba toda la interacción con una sonrisa satisfecha. Gracias, dijo él, con una voz sincera. ¿Por qué? Por esto. Por mostrarme cómo es aquí, por no tratarme como un príncipe mimado, sugirió Beatriz arqueando la ceja. Exacto, admitió Diego, riendo. Bueno, técnicamente todavía te estoy tratando como un príncipe mimado, dijo Beatriz. Solo que ahora eres un príncipe mimado que sabe comer burrito. La mesa estalló en carcajadas y por primera vez desde que llegó a la fábrica, Diego se sintió parte de algo. No era el centro de atención por su estatus o dinero, sino simplemente porque estaba allí, compartiendo un momento genuino con personas que apenas conocía. Cuando la campana anunció el final del almuerzo, Diego se levantó con cierta resignación. ¿Ya?, preguntó, mirando el reloj. Hora de volver al trabajo, príncipe, dijo Beatriz, levantándose y recogiendo los platos. Y esta vez vamos a intentar algo más desafiante. ¿Más desafiante que los kits?, preguntó Diego, un poco preocupado. Mucho más, respondió Beatriz con una sonrisa maliciosa. Vamos a ver si logras no provocar un apagón cuando intentes armar un panel electrónico. Diego tragó saliva, pero sorprendentemente se sintió emocionado por el reto. Por primera vez en su vida, el miedo a fallar estaba siendo superado por la curiosidad de aprender. Está bien, dijo, acomodándose la camisa, pero si exploto algo, la responsabilidad es tuya. Acepto el riesgo, respondió Beatriz, ya caminando hacia el área de producción. Al fin y al cabo, alguien tiene que cuidar de los perritos perdidos por aquí.
Diego la siguió, todavía sonriendo por el comentario, sin darse cuenta de que varias personas en el comedor observaban su salida con expresiones divertidas y aprobatorias. El príncipe estaba, poco a poco, volviéndose humano. De regreso al área de producción, Beatriz condujo a Diego hasta una mesa equipada con herramientas, cables de colores y una variedad de componentes electrónicos que parecían haber salido directamente de una película de ciencia ficción. «Muy bien, príncipe del caos», anunció ella, aplaudiendo para llamar la atención. «Llegó la hora de tu verdadera prueba de aptitud». Diego miró la mesa con una mezcla de curiosidad y temor. «Esto parece más complicado que los kits», comentó, tomando un resistor y examinándolo como si fuera una joya rara. «Es porque sí es más complicado», confirmó Beatriz, abriendo una carpeta con diagramas. «Hoy vas a armar tu primer panel electrónico básico. Nada muy sofisticado, solo un circuito sencillo con algunas luces indicadoras». Ella señaló un esquema detallado en la hoja de papel. «Finge que es Lego», dijo con una sonrisa alentadora. «La diferencia es que si te equivocas, no explota. Solo se convierte en un meme que circulará por toda la fábrica». «Muy reconfortante», murmuró Diego, aunque en su voz había más humor que preocupación. Beatriz le acercó una silla y acomodó las herramientas de manera accesible. «Vamos a empezar por lo básico. ¿Ves este cable rojo? Va a conectar este punto aquí», señaló el diagrama, «con este componente de acá». Diego asintió, tomó el cable rojo y miró el esquema con concentración. Hasta ahí todo parecía lógico. El problema empezó cuando trató de identificar exactamente dónde hacer la primera conexión. «¿Este punto de aquí?», preguntó, señalando un lugar completamente equivocado en el panel. «No, este de acá», corrigió Beatriz pacientemente, mostrando el lugar correcto. «Ah, sí, claro», dijo Diego, moviendo el cable al sitio indicado. En los primeros minutos logró hacer algunas conexiones básicas, siguiendo las instrucciones de Beatriz. Los cables rojo y azul quedaron en los lugares correctos, y empezó a sentirse confiado. «Vas bien», lo animó Beatriz. «Ahora toma el cable amarillo y conéctalo ahí». Fue en ese momento que la concentración de Diego empezó a dispersarse. Notó que algunos empleados habían detenido sus actividades para observar discretamente su progreso. Joaquín fingía organizar piezas cerca, pero claramente estaba pendiente de la operación. Lupita había encontrado excusas para pasar varias veces, siempre con una sonrisa curiosa en el rostro. Tratando de impresionar a su audiencia improvisada, Diego aceleró el ritmo. Tomó el cable amarillo, luego el verde, después el naranja, conectándolos rápidamente sin consultar el esquema. «Diego, espera», dijo Beatriz, notando que había abandonado por completo el diagrama. «¿Estás siguiendo las instrucciones?» «Claro que sí», respondió él, demasiado concentrado en su creación como para darse cuenta de que había tomado un camino totalmente distinto al planeado. En pocos minutos, lo que debía ser un circuito simple y funcional, se transformó en algo que parecía una telaraña de colores. Cables de todos los tonos se cruzaban en patrones que desafiaban cualquier lógica electrónica conocida. Beatriz observó la creación de Diego con los ojos bien abiertos, luchando por contener la risa que amenazaba con escaparse. «Interesante», comentó, inclinando la cabeza para intentar entender la lógica detrás de aquella obra de arte electrónica. «Se ve bonito, ¿verdad?», preguntó Diego, orgulloso de su trabajo. «Estoy seguro de que va a funcionar perfectamente». En ese momento Joaquín no resistió más y se acercó a la mesa. «Caray, Diego», dijo admirando la complejidad de las conexiones. «Esto es único». «Gracias», respondió Diego, radiante. «Es literalmente único», murmuró Beatriz. «Estoy segura de que nadie había logrado crear algo así antes». Lupita también se unió al grupo, seguida de Carlos y otros empleados curiosos. «¿Qué tipo de circuito es ese?», preguntó Carlos, rascándose la cabeza. «Es un...». Diego miró a Beatriz en busca de ayuda. «Es arte moderno», respondió Beatriz diplomáticamente. «Una interpretación muy personal del concepto de electrónica básica». Diego finalmente entendió por las expresiones de los demás que algo no estaba del todo bien con su creación. «¿No quedó bien?», preguntó, genuinamente confundido. Beatriz se acercó y encendió la energía del panel. El resultado fue sorprendente. Algunas luces parpadearon al azar, otras quedaron encendidas de manera constante, y una pequeña luz azul en la esquina empezó a titilar en un ritmo que no tenía ningún sentido. «Bueno», dijo ella, intentando encontrar algo positivo que decir. «Está colorido. Y funciona».
exclamó Diego señalando las luces que parpadeaban. Mira, hay luces encendidas. Sí, tiene, concordó Beatriz. Solo que no están haciendo lo que deberían hacer. Carlos soltó una carcajada. Parece una serie de luces navideñas que tuvieron un cortocircuito. O una discoteca en miniatura, añadió Lupita, riendo. Diego miró su creación con una nueva perspectiva y, en lugar de ofenderse o sentirse avergonzado, comenzó a reír también. Tienen razón, dijo, observando las luces que parpadeaban sin orden. Sí parece una discoteca. ¿Sabes lo que acabas de lograr?, preguntó Beatriz, acercándose al panel. Creaste la primera escultura interactiva sin función práctica en la historia de Arellano Electrónica. ¿Una escultura?, repitió Diego, ahora riendo a carcajadas. Absolutamente, confirmó Joaquín. Eso debería estar en un museo, en la sección de arte contemporáneo confuso. En lugar de sentirse humillado o molesto, Diego sorprendió a todos con su reacción. ¿Puedo intentarlo de nuevo?, preguntó, mirando a Beatriz con expectativa. ¿En serio?, dijo ella sorprendida. Muy en serio, respondió Diego, ya desconectando algunos cables. Quiero aprender a hacerlo bien. Esta discoteca en miniatura es divertida, pero supongo que ustedes necesitan algo que realmente funcione. Beatriz intercambió miradas con los demás empleados. Había algo distinto en la actitud de Diego. Ya no era el joven arrogante que había llegado el primer día, ni estaba usando encanto para escapar de la situación. ¿Estás seguro?, insistió ella. No es obligatorio. Ya hiciste bastante progreso para un primer día con electrónica. Estoy seguro, afirmó Diego, tomando el diagrama y estudiándolo con atención redoblada. Esta vez voy a seguir las instrucciones al pie de la letra, sin improvisaciones artísticas. Lupita se acercó a Beatriz y susurró. Él realmente quiere aprender. No está fingiendo. Me di cuenta, respondió Beatriz en voz baja, observando a Diego con creciente interés. Diego reinició el trabajo, esta vez consultando el esquema en cada conexión. Sus movimientos eran más cuidadosos y se detenía con frecuencia para confirmar si estaba siguiendo el camino correcto. El cable rojo va aquí, murmuró para sí mismo, revisando el diagrama. El azul va allá. El amarillo. ¿Dónde va el amarillo? Déjame ver, dijo Beatriz, acercándose para ayudar. Conforme Diego avanzaba, su concentración llamó la atención de más empleados. Era raro ver a alguien tan decidido a lograr algo en lo que había fallado de manera tan espectacular en el primer intento. De verdad no se rinde, comentó Carlos a Joaquín. Sí, y mira cómo está poniendo atención ahora, respondió Joaquín. Muy diferente de la primera vez. Beatriz observaba a Diego trabajar y notó algo que la sorprendió. Detrás de la pose de playboy confiado y del cabello siempre perfecto, había alguien genuinamente interesado en formar parte del grupo. No estaba intentando impresionar a nadie con su apariencia ni con su actitud. Solo estaba intentando aprender. Listo, anunció Diego tras unos 20 minutos. Creo que esta vez seguí el esquema correctamente. El segundo panel estaba visiblemente más organizado. Los cables seguían un patrón lógico y las conexiones parecían tener sentido. Vamos a probarlo, dijo Beatriz, preparándose para encender la energía. Cuando accionó el interruptor, el panel respondió exactamente como debía. Las luces indicadoras se encendieron en la secuencia correcta, permanecieron estables y todo el conjunto funcionó perfectamente. ¿Funcionó?, gritó Diego, como un niño que acaba de aprender a andar en bicicleta. Los empleados alrededor aplaudieron espontáneamente, y Diego sintió una satisfacción que nunca había experimentado antes. No era la satisfacción de comprar algo caro o de recibir elogios de aduladores, sino la genuina satisfacción de haber logrado algo con su propio esfuerzo. Muy bien, príncipe, dijo Beatriz, y por primera vez el apodo sonó más cariñoso que irónico. Lo lograste. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué?, preguntó Diego, aún radiante por el éxito. Porque esta vez realmente quisiste aprender. No estabas intentando impresionar a nadie ni fingir que lo sabías todo. Estuviste dispuesto a admitir que necesitabas ayuda y a seguir las instrucciones. Diego guardó silencio por unos instantes, procesando el comentario. ¿Sabes?, dijo finalmente. Creo que esta fue la primera vez en mi vida que me sentí realmente orgulloso de algo que hice con mis propias manos. Y deberías estar orgulloso, respondió Beatriz con sinceridad. Fue un buen trabajo. Los empleados comenzaron a dispersarse, volviendo a sus actividades, pero el ambiente había cambiado. Diego ya no era solo el novato torpe que había estacionado en el lugar de la montacargas. Estaba empezando a convertirse en parte del equipo.
El día había sido largo e intenso. Diego sentía los músculos de la espalda doloridos de tanto inclinarse sobre la mesa de trabajo, y sus manos aún temblaban ligeramente por la concentración necesaria para manipular los pequeños componentes electrónicos. Cuando la campana final resonó en la fábrica, suspiró aliviado. «Sobreviviste al primer día completo», comentó Beatriz, guardando las herramientas en la caja organizadora. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera corrido una maratón», admitió Diego frotándose la nuca. «¿Quién diría que estar sentado podría ser tan cansado?» «Bienvenido al mundo del trabajo real», dijo ella, riendo, «donde usas músculos que ni sabías que tenías». Los empleados comenzaron a dispersarse, algunos yendo directo a casa, otros deteniéndose a conversar en los pasillos. Diego observó el movimiento con curiosidad, notando cómo todos parecían relajados y satisfechos, a pesar del día pesado. «¿Vas directo a casa?», preguntó Beatriz, organizando algunos papeles en su mesa. «En realidad no tengo prisa», respondió Diego. «¿Por qué?». Beatriz lo miró con una sonrisa misteriosa. «Tengo algo que mostrarte, pero solo si prometes no quejarte de otra caminata». «Lo prometo», dijo Diego curioso. «¿De qué se trata?». «Sorpresa», respondió ella, sacando una cajita del cajón de su escritorio. «Sígueme». Caminaron por los pasillos casi vacíos de la fábrica, pasando por secciones que Diego aún no había visitado. Beatriz lo condujo hasta una puerta marcada con acceso restringido terraza. «¿Podemos subir ahí?», preguntó Diego, dudoso. «Técnicamente no», respondió Beatriz con una sonrisa traviesa, empujando la puerta. «Pero a veces es mejor pedir perdón que permiso». Subieron una escalera angosta que llevaba al techo de la fábrica. Cuando Diego salió por la puerta superior, quedó momentáneamente cegado por la luz dorada del atardecer. Cuando sus ojos se acostumbraron, se encontró en una terraza amplia con una vista espectacular de Guadalajara. «Dios mío», murmuró acercándose a la baranda. «Esto es increíble». «Así es», dijo Beatriz, uniéndose a él en la contemplación del paisaje. «Este es mi lugar favorito en toda la fábrica. Vengo aquí siempre que necesito pensar o cuando el día ha sido particularmente estresante». Diego observó la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, con el sol poniéndose entre los edificios lejanos. Las montañas al fondo creaban una silueta dramática contra el cielo que empezaba a teñirse de tonos anaranjados. «¿Cómo descubriste este lugar?», preguntó él. «Por accidente», respondió Beatriz, sentándose en un pequeño banco cerca de la baranda. «En mi segundo día de trabajo, me perdí buscando el baño y terminé subiendo la escalera equivocada. Cuando llegué aquí, pensé que había encontrado un tesoro secreto». «¿Y lo encontraste?», dijo Diego, sentándose a su lado. «Es realmente un tesoro». Se quedaron unos minutos en un silencio cómodo, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Diego nunca se había detenido a apreciar una vista sencilla como esa. Sus experiencias con paisajes bonitos siempre incluían resorts caros o restaurantes exclusivos, donde la vista era solo un detalle más para justificar el precio exagerado. «Te traje aquí por un motivo específico», dijo Beatriz, tomando la pequeña caja que ha traído. «Tengo un regalo para ti». «¿Un regalo?», preguntó Diego sorprendido. «¿Por qué?». «Por tu progreso de hoy», respondió ella extendiéndole la caja. «Mostraste que realmente quieres aprender, así que pensé que merecías algo especial». Diego abrió la caja y encontró un conjunto de pequeños componentes electrónicos organizados cuidadosamente, algunos LEDs, resistores, cables y una pequeña batería. «Es un mini kit de electrónica», explicó Beatriz. «Una versión portátil y simplificada de lo que armaste hoy». «Gracias», dijo Diego genuinamente conmovido. «¿Pero qué hago con esto?». Beatriz sonrió con esa expresión traviesa que él ya empezaba a reconocer. «Tienes una misión», anunció solemnemente. «Hacer que esta lucecita parpadee. Si lo logras, tal vez te considere un empleado semifuncional». «¿Semifuncional?», repitió Diego riendo. «¡Qué generosa! Estoy siendo optimista», replicó Beatriz. «Ayer te habría clasificado como completamente disfuncional». Diego tomó los componentes y trató de recordar las lecciones del día. La luz dorada del atardecer creaba una atmósfera mágica, pero también hacía más difícil ver los pequeños detalles de las piezas. «¿Por dónde empiezo?», preguntó él, sosteniendo un LED diminuto. «¿Recuerdas el esquema que usamos hoy?», dijo Beatriz, acercándose para ayudar. «Es la misma lógica, solo que en versión miniatura». Diego intentó conectar el primer cable, pero sus manos temblaban ligeramente, ya fuera por el nerviosismo o por el cansancio del día.
El pequeño componente se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de la terraza. «Rayos», murmuró, agachándose para buscar la pieza. «Calma», dijo Beatriz, riendo. «Tengo piezas de sobra. Respira hondo e inténtalo de nuevo». Se arrodilló a su lado para ayudar en la búsqueda, y Diego notó cómo el perfume suave de ella contrastaba con los olores industriales de la fábrica. Cuando se inclinó para recoger el componente que había rodado debajo del banco, un mechón de cabello se soltó de su sujetador. «¿Lo encontré?», dijo ella, levantándose y entregándole la pieza. «Gracias», murmuró Diego, y por un momento sus miradas se encontraron. Él reinició el trabajo, esta vez con más cuidado. Beatriz se sentó a su lado, ofreciendo consejos ocasionales y ayudando cuando él se confundía con las conexiones. «Este cable va aquí», dijo ella, guiando su mano al lugar correcto. «Y este otro va allí», completó Diego, logrando hacer la conexión solo. «Exacto», dijo Beatriz, sonriendo. «Estás aprendiendo». Mientras el sol seguía descendiendo en el horizonte, pintando el cielo con tonos cada vez más vibrantes de naranja y rosa, Diego finalmente consiguió completar el pequeño circuito. Cuando conectó la batería, el LED empezó a parpadear en un ritmo constante e hipnotizante. «¡Funcionó!», exclamó él, observando la pequeña luz que titilaba en sus manos. «Funcionó», confirmó Beatriz, y había un orgullo genuino en su voz. Diego miró la luz parpadeando y sin pensarlo mucho comentó: «Creo que la luz está siguiendo el ritmo de mi corazón». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, y de inmediato se sonrojó, dándose cuenta de lo románticas que habían sonado. Beatriz fingió poner los ojos en blanco, pero Diego notó que su sonrisa se había vuelto más suave, menos provocativa y más cariñosa. «Muy poético, príncipe», dijo ella, pero su voz llevaba una ternura que intentaba disimular. «Perdón», murmuró Diego. «A veces hablo sin pensar». «No tienes que disculparte», respondió Beatriz, mirando la ciudad allá abajo. «Fue bonito». Se quedaron sentados en silencio, observando el LED parpadear mientras el sol terminaba de ocultarse. La ciudad empezó a iluminarse con miles de pequeñas luces, creando un espectáculo que rivalizaba con cualquier vista costosa que Diego hubiera pagado por ver. «¿Sabes?», dijo él después de algunos minutos, «este fue uno de los mejores días de mi vida». «¿En serio?», preguntó Beatriz, sorprendida. «¿Aún teniendo que soportar mi supervisión rigurosa?» «Especialmente por tu supervisión rigurosa», respondió Diego, y su honestidad la sorprendió. «¿Por qué?». Diego pensó con cuidado antes de responder. «Porque me tratas como una persona normal. No te impresionas con cosas superficiales. Me ves por lo que realmente hago, no por lo que aparento ser». Beatriz lo observó con una expresión que él no logró descifrar del todo. «¿Y qué es lo que realmente eres, Diego?», preguntó suavemente. La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie nunca le había preguntado eso. La gente siempre asumía que sabía quién era basándose en su apariencia, su ropa, su coche. «Honestamente», dijo él, mirando la pequeña luz que aún parpadeaba en sus manos, «estoy descubriéndolo, pero sé que me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo aquí». «¿Y quién es esa persona?». «Alguien que no necesita fingir», respondió Diego. «Alguien que puede equivocarse, reírse de sí mismo, aprender cosas nuevas. Alguien que puede simplemente ser aceptado por lo que es, no por lo que tiene». Beatriz guardó silencio por unos momentos, procesando sus palabras. «Esa persona», dijo finalmente, «me parece mucho más interesante que el tipo de lentes oscuros que se estacionó en el lugar de la montacargas». Diego rió, una risa genuina y relajada. «Esa persona solo apareció porque encontró a una maestra muy paciente», dijo él, mirándola. El momento se extendió entre ellos, simple pero cargado de significado. No había lujos, no había prisa, no había pretensión. Solo dos jóvenes en la azotea de una fábrica, observando una pequeña luz parpadear mientras la ciudad se iluminaba a su alrededor. Era mágico de una forma que Diego nunca había experimentado antes. A la mañana siguiente, Diego llegó a la fábrica con una sonrisa diferente. Ya no era la pose ensayada de los primeros días, sino algo genuino que iluminaba su rostro desde el momento en que salió del Porsche rojo. «Buenos días, semi-empleado», lo saludó Beatriz cuando se acercó a su mesa, cargando 2 tazas de café. «Buenos días, profesora Severa», respondió Diego, ofreciéndole una de las tazas. «Pensé que quizá necesitarías combustible extra para aguantarme hoy». Beatriz aceptó el café y dio un sorbo, observando a Diego por encima de la taza. Algo en él llamó su atención, el reloj en su muñeca.
Era una pieza elegante, claramente costosa, que brillaba discretamente bajo las luces de la fábrica. «Bonito reloj», comentó ella con naturalidad. Diego miró su propia muñeca como si hubiera olvidado que llevaba puesto el accesorio. «Ah, ¿este?», dijo él con una sonrisa un poco incómoda. «Lo encontré en una promoción en línea. Ya sabes cómo es, a veces aparece una ganga irresistible». «¿Promoción en línea?», repitió Beatriz, arqueando una ceja. «Debió ser una muy buena promoción. Parece suizo». «Sí, bueno, fue suerte», murmuró Diego, cambiando de tema rápidamente. «Entonces, ¿cuál es el reto de hoy?». Beatriz decidió no insistir en el asunto del reloj, pero mentalmente guardó la información. Había algo en la forma en que Diego había respondido que no parecía del todo sincero. Durante la mañana, mientras trabajaban en el armado de circuitos más complejos, otros detalles empezaron a llamar la atención de Beatriz. Cuando Joaquín mencionó casualmente los problemas económicos que el país estaba enfrentando, Diego se metió en la conversación con una soltura sorprendente. «La inflación realmente está complicada», dijo Diego, sin apartar la vista del circuito que estaba armando. «Pero considerando los índices de empleo y el comportamiento del mercado internacional, creo que será temporal. El Banco Central probablemente ajustará las tasas de interés en el próximo trimestre». Joaquín dejó lo que estaba haciendo y lo miró sorprendido. «¿Tú entiendes de economía?». Diego se dio cuenta de que se había expuesto demasiado e intentó retroceder. «Un poco. Me gusta leer sobre esas cosas en mi tiempo libre», dijo fingiendo concentración en su trabajo. «Interesante», comentó Beatriz, observándolo con creciente curiosidad. «La mayoría de los practicantes apenas sabe qué significa PIB». «Bueno, siempre fui medio nerd para esas cosas», respondió Diego, claramente incómodo con la atención. Más tarde, durante la pausa de la mañana, Beatriz revisaba algunos contratos de proveedores cuando Diego se acercó a ver qué hacía. «¿Problemas con proveedores?», preguntó él, mirando los documentos por encima de su hombro. «Siempre», suspiró Beatriz. «Este quiere aumentar los precios en 20% sin una justificación adecuada». Diego tomó el contrato y lo examinó rápidamente, sus ojos recorriendo las cláusulas con una velocidad que sorprendió a Beatriz. «Se están basando en la cláusula de reajuste inflacionario», dijo, señalando un párrafo específico. «Pero mira aquí. No pueden aplicar el reajuste sin un periodo mínimo de 60 días de notificación previa. Y esta parte sobre los costos de materia prima, necesitan presentar documentación que lo respalde». Beatriz lo miró boquiabierta. «¿Cómo sabes todo esto?». Diego notó de nuevo que había mostrado demasiado conocimiento para un simple practicante. «Yo leí algunos libros sobre contratos», dijo, devolviendo rápido el documento. «Reflejo académico, ya sabes, reflejo académico», repitió Beatriz lentamente, como probando el sabor de las palabras. A pesar de las crecientes sospechas, Beatriz no podía negar que su conexión con Diego aumentaba cada día. Habían desarrollado una serie de bromas internas que los hacían reír incluso en medio de tareas serias. Cuando Diego cometía algún error pequeño, bastaba una mirada de Beatriz para que él entendiera exactamente qué había hecho mal. «Estás poniendo esa cara otra vez», dijo Diego una tarde, cuando luchaba por encajar un componente en el lugar correcto. «¿Qué cara?», preguntó Beatriz, intentando parecer inocente. «La cara de «este muchacho va a explotar algo si no intervengo», respondió Diego, imitando la expresión preocupada de Beatriz con tanta precisión que ella estalló en carcajadas. «Yo no pongo esa cara», protestó ella, todavía riendo. «Sí la pones», insistió Diego. «Y también la cara de «¿por qué me metí a enseñar electrónica a un mono?», cuando comete un error muy obvio». «Ahora estás exagerando», dijo Beatriz, pero su sonrisa confirmaba que Diego había dado en el blanco. Conforme pasaban los días, Diego empezó a mostrar un interés genuino en la vida personal de Beatriz. Durante los descansos hacía preguntas sobre su familia, sus sueños, sus planes para el futuro. «¿Siempre quisiste trabajar con electrónica?», preguntó una tarde mientras organizaban las herramientas al final de la jornada. «Desde niña», respondió Beatriz. «Mi papá era técnico en televisión y me encantaba observarlo mientras reparaba los aparatos. Él decía que yo tenía dedos de ingeniera». «¿Y tus padres? ¿Todavía viven en Guadalajara?». «Mi mamá sí. Mi papá falleció hace 2 años», dijo Beatriz, y Diego notó la tristeza que pasó rápidamente por sus ojos. «Lo siento mucho», dijo él sinceramente. «Gracias»,
Él estaría orgulloso de saber que ahora soy yo quien enseña electrónica a otras personas, respondió con una sonrisa melancólica. Estoy seguro de que lo estaría, dijo Diego. Eres una profesora increíble. Beatriz se encontraba cada vez más dividida entre dos necesidades en conflicto. Una parte de ella quería descubrir quién era realmente Diego, cuáles eran los secretos que claramente escondía. El reloj caro, el conocimiento sobre economía y contratos, la manera en que a veces se comportaba con una confianza que iba más allá de su edad aparente. Todo eso creaba un rompecabezas intrigante. Pero la otra parte, la que ya se había acostumbrado a tener a Diego cerca todos los días, la que disfrutaba de sus sonrisas genuinas y de cómo la hacía reír, simplemente quería que él siguiera ahí. No importaba quién había sido antes de llegar a la fábrica. Lo que importaba era en quién se estaba convirtiendo. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando que Beatriz se había quedado perdida en pensamientos. Nada importante, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Solo, eres diferente de lo que esperaba cuando te vi el primer día. ¿Diferente cómo? Más real, más humano, dijo ella sonriendo. ¿El playboy de lentes oscuros era solo fachada? Diego guardó silencio unos instantes y Beatriz percibió que había tocado algo sensible. Tal vez, admitió al fin, o tal vez esta sea la primera vez que puedo ser simplemente yo mismo. ¿Y quién eres tú mismo?, preguntó Beatriz suavemente. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significado. Diego sentía el peso del secreto que llevaba como una piedra en el pecho. Por primera vez en su vida, no quería ser el hijo del dueño, el heredero rico, el joven mimado que tenía todo servido en bandeja de plata. Quería ser simplemente Diego. El hombre que aprendía electrónica con Beatriz, que comía burritos en el comedor, que se reía de sus propios errores y se esforzaba por mejorar cada día. Soy alguien que todavía está descubriendo quién quiere ser, respondió con honestidad. Beatriz observó la expresión de Diego y comprendió que, fuera cual fuera el secreto que guardaba, le causaba un conflicto interno real. Podía ver la lucha en sus ojos, el deseo de abrirse por completo contrastando con el miedo de perder algo importante. No necesitas tener todas las respuestas ahora, dijo ella con suavidad. A veces descubrir quiénes somos es un proceso largo. ¿Y si la persona que descubro que soy resulta decepcionante?, preguntó Diego, revelando una vulnerabilidad que Beatriz nunca había visto en él. Basándome en lo que he visto hasta ahora, respondió ella, creo que te vas a sorprender positivamente. Diego sonrió, pero Beatriz notó que había tristeza mezclada con alivio en su expresión. Había algo que quería decir, pero no encontraba el valor ni las palabras adecuadas. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de posibilidades no exploradas. Ambos sentían que estaban a punto de descubrir algo importante, pero ninguno estaba listo para dar el siguiente paso. Diego miró a Beatriz y deseó poder contarle toda la verdad. Deseó poder explicarle que el reloj caro no era de una promoción en línea, que su conocimiento sobre economía venía de años de educación privilegiada y que su presencia allí no era exactamente por elección propia. Pero al mismo tiempo temía que la verdad destruyera la conexión pura y honesta que habían construido. Por eso guardó silencio, cargando el peso de su identidad secreta como una cruz invisible. La fábrica estaba en plena agitación desde las 6 de la mañana. Un inversionista reconocido del Valle del Silicio había programado una visita y todos sabían que ese tipo de oportunidad podía significar expansión, nuevos contratos y posiblemente un futuro más próspero para Arellano Electrónica. Beatriz, ¿verificaste que todas las máquinas funcionen perfectamente?, preguntó el señor Morales, pasando por el área de producción con una carpeta en la mano y una expresión tensa en el rostro. 3 veces, respondió Beatriz, ajustando nerviosa algunos componentes en la mesa. Todo impecable. Las estadísticas de productividad están organizadas, los reportes de calidad revisados, y hasta logré que Carlos limpiara la montacargas. Excelente, dijo el Sr. Morales, continuando su inspección. ¿Y Diego? Él sabe que hoy necesita mantenerse discreto en la línea de montaje, ¿verdad? Beatriz miró alrededor buscando a Diego, y lo encontró organizando componentes en una estación cercana. Vestido con el uniforme estándar de la empresa y aparentando ser solo otro empleado dedicado. Está bien integrado, respondió ella. Nadie sospecharía que él es, bueno, ya sabe. El señor Morales asintió y se alejó para seguir con los preparativos.
Beatriz se acercó a Diego, que parecía más nervioso de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó ella. Te ves tenso. Solo nervioso por la visita, respondió Diego, sin levantar la vista de los componentes que estaba organizando obsesivamente por cuarta vez. Quiero que todo salga bien para la empresa. Es curioso, comentó Beatriz, observándolo con curiosidad. La mayoría de los practicantes estaría emocionada con la oportunidad de conocer a un inversionista importante. Tú pareces querer esconderte. Prefiero trabajar detrás de bambalinas, murmuró Diego, claramente incómodo con el tema. Lupita se acercó al grupo, cargando una charola con café recién hecho. Gente, acabo de ver por la ventana, anunció emocionada. Llegó una limusina negra a la entrada. Parece cosa de película. ¿Una limusina?, repitió Joaquín, uniéndose a la conversación. Ese inversionista realmente no se anda con juegos. Diego tragó saliva y sus manos empezaron a temblar ligeramente mientras intentaba conectar dos cables simples. Tranquilo, príncipe, dijo Beatriz, notando su nerviosismo. Es solo un hombre de negocios. No te va a morder. Sí, lo sé, respondió Diego, forzando una sonrisa. Solo quiero causar una buena impresión con mi trabajo. El señor Morales apareció de nuevo, esta vez acompañado de un hombre alto y elegante, vestido con un traje impecable y cargando un portafolio de piel costosa. El inversionista observaba todo a su alrededor con ojos experimentados, evaluando claramente cada detalle de la operación. Este es nuestro sector de ensamble, explicaba el señor Morales, gesticulando orgullosamente. Nuestro equipo más productivo y eficiente. Beatriz se enderezó automáticamente al igual que todos los demás empleados. El ambiente se volvió visiblemente más formal y tenso. Impresionante, comentó el inversionista, observando las estaciones de trabajo organizadas. ¿Y cuál es el promedio de productividad diaria? Mientras el señor Morales respondía con números y estadísticas, Beatriz notó que Diego había quedado completamente inmóvil, como si intentara volverse invisible. Lo encontró extraño, pero supuso que solo era timidez. El grupo continuó el recorrido, pasando por las diferentes secciones de la fábrica. El inversionista hacía preguntas técnicas, elogiaba la organización y parecía genuinamente impresionado con la operación. Y ahora, dijo el señor Morales, me gustaría presentarle a algunos de nuestros empleados más dedicados. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El inversionista, que hasta ese momento observaba el área con interés profesional, de repente se detuvo por completo. Sus ojos se fijaron directamente en Diego, que aún intentaba mezclarse entre los demás empleados. Por unos segundos, reinó un silencio total. Entonces, el rostro del inversionista se iluminó con una sonrisa enorme y genuina. No lo puedo creer, dijo, caminando directamente hacia Diego con pasos decididos. Señor Arellano, es un honor finalmente conocerlo en persona. El mundo pareció detenerse. Todas las conversaciones cesaron de inmediato. Todas las máquinas parecieron silenciarse. Beatriz sintió como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. Diego estaba pálido como un fantasma, sus manos temblando visiblemente mientras el inversionista se acercaba con la mano extendida para un saludo entusiasta. Yo, murmuró Diego, pero las palabras se negaban a salir. Su padre habló tanto de usted, continuó el inversionista, ignorando por completo el evidente malestar de Diego. Dijo que estaba aquí aprendiendo el negocio desde la base. ¡Qué iniciativa tan impresionante para un heredero! La palabra heredero resonó en la fábrica como un trueno. Beatriz parpadeó varias veces seguidas como si intentara despertar de un sueño confuso. Miró a Diego, luego al inversionista y después de nuevo a Diego, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Heredero?, susurró, y su voz sonó extraña incluso para ella misma. Lupita dejó caer la charola de café, que se estrelló en el suelo con un estruendo que hizo brincar a todos. Joaquín se quedó con la boca abierta, claramente tratando de encajar las piezas del rompecabezas. Carlos, que se había acercado para escuchar la conversación, soltó una risa nerviosa. «Espera», dijo, señalando a Diego. «¿Estás diciendo que el príncipe del caos es, en verdad, un príncipe?» El señor Morales cerró los ojos con fuerza, comprendiendo claramente que toda la operación de discreción se había derrumbado estrepitosamente. Diego finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. «Puedo explicarlo», dijo mirando directamente a Beatriz, que aún estaba en shock. «¿Explicar qué?», preguntó Beatriz, y su voz llevaba una mezcla de incredulidad y algo que sonaba peligrosamente cercano a la decepción. «¿Que eres el hijo del dueño?».
que pasé semanas enseñándole electrónica básica al heredero de la empresa. Beatriz, por favor, dijo Diego, dando un paso hacia ella. ¿Por favor qué? Replicó ella, y Beatriz alcanzó a escuchar su propia voz elevarse. Por favor, ¿sigue fingiendo que eres un practicante incompetente? Por favor, ¿sigue dejándome creer que necesitas mi ayuda para conseguir un trabajo? El inversionista, notando la tensión creciente, intentó intervenir con diplomacia. Pido disculpas, dijo él al señor Morales. No sabía que la identidad del joven arellano era confidencial. No es culpa suya, respondió el señor Morales, suspirando pesadamente. Beatriz seguía mirando a Diego con una expresión que él no lograba descifrar del todo. Había sorpresa, sí, pero también algo que parecía dolor, traición. Entonces todos esos errores, dijo ella lentamente, todo ese enredo con componentes básicos, el reloj de promoción, el conocimiento sobre contratos, todo eso era real, interrumpió Diego desesperado. Los errores eran reales, Beatriz. Yo realmente no sabía hacer nada de eso. Tú me enseñaste todo. Pero mentiste sobre quién eras, dijo ella, y su voz estaba peligrosamente controlada. No mentí exactamente, intentó Diego. Solo omití algunos detalles. Beatriz soltó una risa sin nada de humor. ¿Algunos detalles? Repitió. Diego, eres el hijo del dueño de la empresa. Eso no es un detalle, es toda tu identidad. No, dijo Diego con vehemencia. No es toda mi identidad. No aquí. Aquí soy solo Diego. El que tú enseñaste a armar circuitos, el que come burritos en el comedor, el que me engañó, completó Beatriz. La fábrica entera observaba la discusión en un silencio absoluto. Incluso el inversionista había notado que presenciaba algo mucho más profundo que un simple malentendido profesional. Diego miró alrededor, viendo las expresiones de sorpresa, confusión y, en algunos casos, algo parecido a decepción en los rostros de los compañeros que había aprendido a considerar amigos. Quería contarlo, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Todos los días quería contarlo, pero tenía miedo de que todo cambiara. Pues, dijo Beatriz, cruzándose de brazos, creo que ahora ya no tenemos que preocuparnos por eso, ¿verdad? El silencio que siguió fue pesado y vergonzoso. Diego se sentía como si estuviera en el centro de un escenario, expuesto y vulnerable, con todos los ojos juzgando cada palabra, cada expresión, cada movimiento. Beatriz lo miró unos segundos más, como si buscara algún rastro de la persona que creía conocer. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió rápidamente hacia la salida del área de producción. Beatriz, espera, llamó Diego, pero ella no volteó. Y así, en cuestión de minutos, todo el mundo cuidadosamente construido de Diego se derrumbó por completo. Beatriz caminó con rapidez por los pasillos de la fábrica, ignorando por completo los llamados de Diego que resonaban detrás de ella. Sus pasos eran firmes y decididos, pero su mente estaba en un completo caos, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Beatriz, por favor, déjame explicar, gritó Diego, tratando de alcanzarla. Ella no volteó. No podía hacerlo. Si se detenía ahora, no sabía si lograría mantener la compostura que luchaba desesperadamente por preservar. Cuando llegó al vestidor femenino, Beatriz se encerró dentro y se recargó en la puerta, respirando agitadamente. Sus manos temblaban mientras intentaba organizar sus pensamientos. Mientras tanto, en el área de producción, la revelación había creado un murmullo que el señor Morales trataba de controlar diplomáticamente, especialmente en presencia del inversionista. Bueno, dijo Lupita en voz baja a Joaquín, eso explica el Porsche y el reloj caro. Y el conocimiento sobre contratos, añadió Joaquín, sacudiendo la cabeza. Siempre me pareció raro que un practicante supiera tanto de economía. Carlos, que había presenciado toda la escena, soltó una risa nerviosa. ¿Entonces estuve haciendo bromas sobre la montacargas al hijo del dueño? Eso es hilarante y aterrador al mismo tiempo. ¿Ustedes qué piensan?, preguntó Lupita. ¿Se estaba divirtiendo a costa nuestra o realmente quería aprender? No lo sé, respondió Joaquín, observando a Diego, que aún estaba de pie en medio del área de producción, claramente perdido. Sus errores parecían bastante genuinos. Nadie es tan buen actor. Pero aún así nos mintió a todos, murmuró Carlos. Diego, al darse cuenta de que Beatriz había desaparecido por completo y que sería inútil buscarla, regresó con el señor Morales y el inversionista, que estaban terminando la visita con evidente incomodidad. Lamento la confusión, dijo Diego al inversionista. No era mi intención crear este malentendido. No se preocupe, joven arellano, respondió el inversionista diplomáticamente.
Admiro su iniciativa de aprender el negocio desde la base, aunque tal vez, la próxima vez una presentación más formal evitaría situaciones como esta. Tras la salida del inversionista, Diego intentó acercarse a sus compañeros, pero notó que el ambiente había cambiado por completo. Ahora había una barrera invisible, una mezcla de incomodidad y curiosidad que antes no existía. «Compañeros», dijo, intentando romper el hielo, «sé que esto es extraño, pero extraño es una palabra interesante», interrumpió Joaquín, no con enojo, sino con evidente confusión. «Nos dejaste pensar que solo eras un practicante torpe». «Yo era un practicante torpe», insistió Diego. «Eso no ha cambiado». «Pero eres el hijo del dueño», dijo Lupita. «Eso lo cambia todo, ¿no?» Diego se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera sonaría como excusa o justificación. El daño ya estaba hecho y no sabía cómo arreglarlo. El resto del día pasó en una especie de neblina. Diego intentó seguir trabajando, pero sin Beatriz cerca, todo parecía sin sentido. Los demás empleados fueron educados, pero distantes, y él sentía que había perdido algo valioso que tal vez nunca podría recuperar. Cuando terminó la jornada, Diego salió de la fábrica con el corazón pesado. En lugar de ir directo a casa, se quedó sentado en el Porsche unos minutos, observando a los empleados salir. Esperaba ver a Beatriz, pero ella no apareció. Esa noche, en su lujoso departamento, Diego se encontró en un territorio completamente desconocido. La soledad genuina. No era la soledad de pose de un playboy aburrido, sino algo real y doloroso que nunca había experimentado antes. Tomó el teléfono y marcó el número de Beatriz. Sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. «Beatriz, soy yo», dijo en el mensaje. «Sé que no quieres hablar conmigo ahora, pero, por favor, dame una oportunidad de explicar». No era para que pasara así. Colgó y esperó. Nada. Intentó enviar un mensaje de texto. «Sé que estoy siendo inoportuno, pero ¿podemos hablar? Por favor». El mensaje se entregó, pero no hubo respuesta. Una hora después lo intentó de nuevo. «Entiendo si no quieres verme más, pero al menos déjame explicar por qué no dije la verdad». Silencio. Frustrado y desesperado, Diego recordó el pequeño kit electrónico que Beatriz le había dado en la terraza. Lo encontró en la mesa de noche, donde lo había dejado desde aquella noche mágica. Con una idea repentina, decidió intentar armarlo de nuevo. Tal vez, de alguna manera, eso lo ayudaría a sentirse conectado con ella, aunque fuera a la distancia. Se sentó en el sofá de la sala y esparció las pequeñas piezas en la mesa de centro. Sin las instrucciones pacientes de Beatriz, sin embargo, todo parecía mucho más complicado. «El cable rojo va aquí», murmuró para sí mismo, tratando de recordar las enseñanzas de ella. Pero conectó el cable en el lugar equivocado. Después intentó con el azul, pero también falló. En poco tiempo, el pequeño circuito era un desastre de conexiones sin sentido. No, dijo, desconectando todo para empezar de nuevo. En el segundo intento logró recordar algunos pasos, pero cuando conectó la batería, no pasó nada. Ni una luz, ni una señal de vida. «¿Por qué no funciona?», preguntó al aire, examinando las conexiones. Intentó una tercera vez, luego una cuarta. En cada intento fallido sentía crecer en su pecho una mezcla de desesperación y algo que se parecía peligrosamente al pánico. En el quinto intento, cuando la pequeña luz una vez más se negó a parpadear, Diego dejó caer el kit en su regazo y suspiró profundamente. «Sin ti, nada funciona», dijo en voz alta, y la frase resonó en el departamento vacío. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Ahí estaba él, rodeado de lujos, en un departamento que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, pero sintiéndose más perdido que nunca. Por primera vez en su vida privilegiada, Diego Arellano enfrentaba un problema que no podía resolver con dinero, encanto o conexiones familiares. Había perdido algo real, algo que había conquistado con esfuerzo genuino, y ahora entendía que recuperarlo sería la tarea más difícil que jamás había enfrentado. Miró el kit electrónico desordenado en su regazo y entendió que esas pequeñas piezas eran una metáfora perfecta de su situación actual. Sin Beatriz para guiarlo, para enseñarle, para creer en él, realmente no podía hacer que nada funcionara bien. El playboy mimado estaba descubriendo, de la manera más dolorosa posible, que algunas cosas en la vida no se pueden comprar ni heredar. Tienen que ser merecidas. Y él no tenía idea de cómo empezar a merecer de nuevo la confianza y el cariño de Beatriz. Al día siguiente en la fábrica, Diego vivió una tortura silenciosa. Beatriz había llegado temprano y durante toda la jornada
logró evitarlo con una habilidad impresionante. Siempre que él se acercaba a su área, ella encontraba una excusa para ir a otro sector. Cuando intentaba interceptarla en los pasillos, ella cambiaba de dirección como si tuviera radar anti-Diego. «Ella está huyendo de ti», comentó Joaquín durante la pausa de la mañana, viendo cómo Beatriz desaparecía rápidamente por la puerta trasera cuando Diego entró al comedor. «Me di cuenta», suspiró Diego revolviendo el café sin ánimo de beberlo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Carlos, que se había unido a la conversación. «¿Quedarte ahí lamentándote como un perro mojado? No sé», admitió Diego. «Ella no quiere hablar conmigo. No contesta el teléfono, no responde mensajes». «Obvio», dijo Lupita acercándose con su charola. «Le mentiste durante semanas. ¿Qué esperabas que brincara de alegría cuando se enterara?» «Pero no fue por maldad», protestó Diego. «La intención pudo haber sido buena», respondió Lupita, «pero el resultado fue el mismo. Ella se siente engañada». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Diego genuinamente perdido. «Para empezar», dijo Carlos, «deja de perseguirla aquí en la fábrica. Pareces un acosador desesperado». «Tiene razón», coincidió Joaquín. «Si quieres hablar con ella, tiene que ser en territorio neutral». «¿Cómo así?». «Descubre a dónde va después del trabajo», sugirió Lupita. «Pero nada de seguirla escondido, ¿eh? Eso sería aterrador y totalmente incorrecto». Tras algunas averiguaciones discretas, Diego descubrió a través de Carmen, de la cafetería de la fábrica, que Beatriz acostumbraba ir a una cafetería en el centro de la ciudad después del trabajo. Era su ritual de descompresión, un capuchino y un libro antes de irse a casa. A las 6:30 de la tarde, Diego estacionó frente a Café Luna, una pequeña cafetería acogedora decorada con plantas y cuadros de artistas locales. A través de la vitrina alcanzó a ver a Beatriz sentada en una mesa del rincón, leyendo un libro mientras tomaba café. Respiró hondo, se acomodó la camisa y entró. Su plan era acercarse con calma y pedir educadamente hablar. Lo que sucedió fue completamente diferente. Diego empujó la puerta con más fuerza de lo necesario, haciendo que la campanita de entrada sonara demasiado fuerte. Tratando de parecer casual, caminó rápido hacia el mostrador. Pero en el camino chocó con un cliente que llevaba una charola con 2 capuchinos y un pedazo de pastel. «¡Cuidado!», gritó el hombre, intentando equilibrar la charola que se tambaleaba peligrosamente. «Perdón, perdón», dijo Diego, tratando de ayudar pero solo empeorando la situación. Uno de los capuchinos se deslizó de la charola y cayó al suelo con un estruendo, esparciendo café y espuma por todas partes. El pedazo de pastel voló en una trayectoria perfecta y aterrizó en los zapatos de una señora elegante que leía el periódico en la mesa cercana. «Mi pastel», exclamó ella, mirando sus zapatos manchados. «Yo pago otro», dijo Diego apresuradamente, sacando la cartera y ofreciendo dinero a todos al mismo tiempo. La cafetería entera se detuvo para observar el espectáculo. Algunas personas reían bajito, otras parecían incómodas por el desastre. El barista corrió con trapos y recogedor para limpiar. Beatriz, que había observado toda la escena por encima del libro, no pudo evitar una sonrisa divertida, aunque intentaba mantener la expresión seria. Diego, al darse cuenta de que había llamado la atención de todos, decidió que ya que había hecho un escándalo, al menos aprovecharía la situación. Se giró hacia Beatriz, que lo observaba con los brazos cruzados y una ceja arqueada. «Beatriz», dijo él, acercándose a su mesa mientras las personas alrededor seguían atentas a la escena. «¿Puedo hablar contigo?». «Aparentemente ya lo estás haciendo», respondió ella, manteniendo el tono frío pero sin lograr esconder del todo la diversión en sus ojos. Diego jaló la silla frente a ella y se sentó, ignorando completamente que toda la cafetería prestaba atención a la conversación. «Mentí sobre quién era», dijo él, y su voz salió más fuerte de lo que planeaba debido a los nervios. No por maldad, sino porque... Se detuvo, dándose cuenta de que todos lo escuchaban. La cafetería había quedado extrañamente en silencio, con solo el sonido de la máquina de café de fondo. «¿Por qué?», preguntó Beatriz, inclinándose ligeramente hacia adelante. Diego tragó saliva y decidió continuar, sin importar la audiencia involuntaria. «Porque contigo podía ser solo yo», dijo, y su sinceridad era evidente en la voz. «Por primera vez en mi vida, no era un apellido. No era el hijo de alguien importante. Era solo Diego». Una señora en la mesa de al lado suspiró románticamente. Una pareja joven dejó de conversar para escuchar mejor. «Sé que parece una excusa barata», continuó Diego,
tropezando un poco con las palabras. Pero es la verdad. Cuando me mirabas, veías al tipo que armaba mal los circuitos, que probaba un burrito por primera vez, que tenía que aprender todo desde cero. No veías el coche caro ni la cuenta bancaria. Beatriz lo observaba en silencio, y Diego podía ver que ella luchaba entre mantener la irritación o dejarse ablandar por su honestidad. Y me gustaba eso, admitió él. Me gustaba ser solo Diego para ti. Me gustaba tener que ganarme tu atención, tu paciencia, tu amistad. La cafetería estaba en silencio total ahora. Hasta el barista había dejado de preparar bebidas para escuchar. Por eso no conté la verdad, concluyó Diego. No porque quisiera engañarte, sino porque tenía miedo de que todo cambiara. Y no quería que cambiara, porque lo que teníamos era real. Beatriz guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Diego podía escuchar su propio corazón mientras esperaba una respuesta. Finalmente, ella se recargó en la silla y con esa sonrisa irónica que él había aprendido a amar, dijo, ¿Ahora vas a pagar mi café, príncipe? La cafetería estalló en risas y aplausos. La pareja joven aplaudió, la señora romántica suspiró satisfecha, y hasta el hombre que había perdido el capuchino sonrió nerviosamente. Diego sintió una ola de alivio tan intensa que casi rió de nerviosismo. Claro, dijo, sonriendo por primera vez en 2 días. Y también el pastel de la señora, y el capuchino que derramé. De hecho, voy a pagar el café de todos aquí. No hace falta exagerar, dijo Beatriz, pero su tono ya no tenía nada de frialdad. Un capuchino doble es suficiente como inicio de negociación. ¿Negociación?, preguntó Diego esperanzado. Para ver si logras recuperar el puesto de semi-empleado, respondió ella, intentando mantener la seriedad, pero fallando miserablemente cuando se le escapó una sonrisa. Diego se levantó para pedir el café, y toda la cafetería lo vitoreó como si fuera un héroe que acababa de conquistar el amor de la protagonista en una película romántica. Era vergonzoso y mágico al mismo tiempo, y por primera vez desde la revelación en la fábrica, Diego sintió que tal vez había esperanza de recuperar la confianza de Beatriz. A la mañana siguiente, Diego llegó a la fábrica preparado para enfrentar cualquier incomodidad. La conversación en la cafetería había roto el hielo con Beatriz, pero él sabía que aún tenía mucho trabajo por delante para recuperar por completo su confianza y la de sus compañeros. Lo que no esperaba era encontrar a Joaquín y a Carlos reunidos alrededor del celular de Lupita, riendo tanto que casi no podían respirar. ¿Qué están viendo?, preguntó Diego, acercándose con curiosidad. ¿A ti?, respondió Lupita, girando la pantalla del teléfono hacia él. Te volviste celebridad interna. En la pantalla, Diego vio un video de sí mismo intentando cargar una caja de componentes el primer día, tambaleándose como si cargara un piano. Alguien había añadido una banda sonora cómica y efectos de caricatura. ¿Quién hizo esto?, preguntó él, aunque ya se estaba riendo. Fue obra colectiva, explicó Carlos. Joaquín grabó, yo edité, y Lupita lo distribuyó a todos. ¿Hay más?, dijo Lupita, pasando al siguiente video. Esta vez era Diego en el comedor, preguntándole a doña Carmen si tenía latte macchiato con leche de almendras. La reacción de incredulidad de la cocinera había quedado registrada para la posteridad, junto con las carcajadas de todos alrededor. Y este es mi favorito, dijo Joaquín, mostrando el tercer video. Era Diego armando su primer panel electrónico, ese que había parecido más arte moderna que circuito funcional. Alguien había acelerado el video y añadido música de circo, haciéndolo parecer una actuación cómica. Convirtieron mi incompetencia en entretenimiento, dijo Diego, sacudiendo la cabeza pero sonriendo. Exacto, confirmó Carlos. Eres oficialmente nuestro meme interno. Felicidades. Diego esperaba sentirse humillado o molesto, pero la reacción fue completamente opuesta. Por primera vez en su vida era motivo de burla de una manera cariñosa, no maliciosa. Era distinto a las risas forzadas de los aduladores que siempre lo rodeaban. ¿Puedo ver los otros?, preguntó él. ¿Otros?, repitió Lupita. Amigo, tenemos toda una colección. El grupo de WhatsApp de la fábrica no habla de otra cosa. Pasaron los siguientes 15 minutos mostrando los distintos videos y fotos que habían reunido de las aventuras de Diego. Había momentos que él ni recordaba que habían sido registrados, tropezando con su propia camisa del uniforme, intentando usar un desarmador como pluma, mirando un multímetro como si fuera un artefacto alienígena. Lo mejor es que te ríes de ti mismo, observó Joaquín.
Antes, cuando solo eras el tipo misterioso del Porsche, pensábamos que eras medio presumido. Ahora sabemos que eres solo, bueno, tú. Un desastre andante, pero un desastre simpático, añadió Carlos. En ese momento, Beatriz se acercó al grupo, cargando una carpeta y tratando de parecer profesional, aunque Diego notó la sonrisa que intentaba esconder. «Buenos días, estrella del Internet», le dijo a Diego. «¿Listo para otro día de filmación de nuestra serie cómica?» «Siempre a tus órdenes, directora», respondió Diego, haciendo una reverencia exagerada que hizo reír a todos. «Perfecto. Hoy vas a trabajar en un proyecto especial», anunció Beatriz. «Necesitas armar un panel de control para la nueva línea de producción. Solo». «Solo», repitió Diego, un poco preocupado. «¿Estás segura de que es buena idea dejarme solo con equipos importantes?» «Tengo fe en ti», dijo Beatriz. «Además, ¿qué podría salir mal?» Lupita, Joaquín y Carlos se miraron entre ellos y rieron. «Famosas últimas palabras», murmuró Carlos. Diego pasó la mañana trabajando en el panel, consultando constantemente los esquemas y teniendo el doble de cuidado con cada conexión. Pero tenía un plan secreto. Mientras armaba el circuito principal, agregó algunos componentes extras, pequeños LEDs que podían formar letras cuando se encendieran en la secuencia correcta. Durante la hora de la comida, mientras todos estaban en el comedor, Diego terminó su sorpresa. Programó los LEDs para mostrar un mensaje especial y lo probó varias veces para asegurarse de que funcionara perfectamente. Cuando Beatriz regresó del almuerzo, Diego la esperaba junto al panel con una expresión misteriosa. «Terminé», anunció él. «¿Quieres probarlo?» «Claro», dijo Beatriz, acercándose al panel. «Vamos a ver si esta vez lograste hacer algo que realmente funcione». Otros empleados curiosos empezaron a reunirse alrededor. La noticia de que Diego había completado un proyecto solo se había esparcido rápidamente, y pronto había una pequeña multitud observando. «Puedes encenderlo», dijo Diego, tratando de controlar los nervios. Beatriz activó el interruptor principal. El panel se iluminó normalmente, con todas las luces indicadoras funcionando a la perfección. Revisó algunas funciones básicas, y todo estaba operando correctamente. «Impresionante», dijo ella, genuinamente sorprendida. «Está funcionando perfectamente, de verdad aprendiste». «Tiene una función más», dijo Diego, señalando un botón rojo en la esquina del panel. «Presiona este de aquí». Beatriz lo miró con desconfianza. «No va a explotar nada, ¿verdad?» «Te lo prometo que no», respondió Diego sonriendo. Ella presionó el botón e inmediatamente una secuencia de pequeños LEDs empezó a parpadear en un patrón específico. Lentamente, las luces formaron letras que podían leerse claramente. «¿Quieres ser mi novia?» La fábrica entera quedó en silencio. Beatriz abrió mucho los ojos, mirando del panel a Diego y del panel a Diego otra vez. «¿Programaste una propuesta de noviazgo en un panel electrónico?», preguntó incrédula. «Técnicamente sí», admitió Diego, «pero funcionalmente es un panel perfectamente operativo. La propuesta es solo una función extra». La multitud alrededor estalló en exclamaciones de sorpresa y diversión. Algunas personas tomaron fotos, otros empezaron a reír y aplaudir. «Esto es lo más nerd y romántico que he visto», comentó Lupita. «Y funciona de verdad», añadió Joaquín, impresionado. El tipo sí aprendió. Beatriz se sonrojó, pero Diego podía ver que luchaba por no sonreír. Lo miró durante unos segundos que parecieron eternos, mientras toda la fábrica esperaba su respuesta. «Eres increíble», dijo ella finalmente. «¿Increíblemente encantador?», preguntó Diego con esperanza. «Increíblemente persistente», corrigió ella. «Y al parecer, increíblemente creativo». Sin previo aviso, se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla, provocando que toda la multitud estallara en aplausos y silbidos. «Acepto», dijo ella, lo bastante alto para que todos escucharan. «Pero sigues siendo mi practicante y todavía tienes mucho que aprender». «Puedo vivir con eso», respondió Diego, radiante. «Y si crees que ahora vas a tener privilegios especiales solo porque somos novios, estás muy equivocado», continuó Beatriz, intentando mantener un tono serio, pero fallando cuando una sonrisa se le escapó. «Aquí sigues siendo el príncipe del caos hasta nuevo aviso». «No esperaría menos de mi profesora favorita», dijo Diego. La multitud continuó aplaudiendo y haciendo bromas, pero Diego solo tenía ojos para Beatriz, que por fin había dejado escapar por completo su sonrisa. Era cómico, romántico y perfecto. Y por primera vez en su vida, Diego había conquistado algo realmente importante, usando solo sus propios méritos, creatividad y determinación.
El meme se había convertido en realidad de una manera que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, Diego llegó a la fábrica con una sonrisa que irradiaba desde el estacionamiento. Esta vez, cuando salió del Porsche rojo, algunos empleados que pasaban lo saludaron cálidamente, y él respondió con gestos genuinos. El cambio era evidente, no solo en su actitud, sino en cómo se relacionaba con todos a su alrededor. «Buenos días, novio», dijo Beatriz cuando él se acercó a su estación, cargando 2 tazas de café, como se había vuelto costumbre. «Buenos días, novia jefa», respondió Diego, ofreciéndole el café. «¿Lista para atormentarme con más desafíos imposibles?» «Siempre», contestó Beatriz, aceptando el café con una sonrisa. «Hoy vas a liderar el armado de un nuevo sistema de control. Solo». «¿Liderar?», repitió Diego, sorprendido. «¿Estás segura de que no quieres supervisar de cerca? Sabes cómo soy con las responsabilidades. Tengo fe en ti», dijo Beatriz. «Además, es hora de ver si mi pupilo está realmente listo para vuelos más grandes». Estaban organizando los materiales cuando una agitación en la entrada de la fábrica llamó la atención. Un hombre elegante, de unos 50 años, vestido con un traje impecable y emanando autoridad natural, conversaba con el señor Morales. Incluso a la distancia su presencia imponente era inconfundible. Diego palideció al instante. «Mi padre», murmuró casi derramando la taza de café. «¿Tu padre está aquí?», preguntó Beatriz, observando al hombre que claramente era una versión más grande y más seria de Diego. «No debería estar aquí», dijo Diego, visiblemente nervioso. «No hoy». Ramiro Arellano caminaba por la fábrica junto al señor Morales, observando todo con los ojos críticos de un empresario experimentado. Su postura mostraba que estaba acostumbrado a evaluar operaciones y encontrar problemas que otros no veían. «Señor Arellano», lo saludó Joaquín respetuosamente cuando el grupo se acercó a su área. «Es un honor tenerlo aquí». «Gracias, Joaquín», respondió Ramiro, sorprendiendo al empleado por conocer su nombre. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Muy bien, señor. Su equipo de producción está excelente». Ramiro asintió y siguió caminando, claramente buscando a alguien en específico. Cuando sus ojos se encontraron con Diego, que intentaba concentrarse intensamente en su mesa de trabajo, una expresión interesada cruzó su rostro. «Diego», lo llamó, acercándose. Diego se volvió, tratando de mantener la compostura. «Papá». «¡Qué sorpresa!». «Pensé en hacer una visita sin aviso», dijo Ramiro, observando a su hijo con atención. «Ver cómo te estás adaptando al ambiente de trabajo real». Beatriz observaba la interacción entre padre e hijo con curiosidad. Había algo en la postura de Diego que ella no había visto antes, una mezcla de respeto y nerviosismo diferente a su habitual confianza. «¿Y entonces?», preguntó Ramiro mirando alrededor de la mesa ordenada. «¿Cómo ha sido la experiencia?». «Educativa», respondió Diego con honestidad. «Mucho más de lo que esperaba». Ramiro notó los componentes que Diego estaba organizando, el esquema detallado que seguía y, sobre todo, la forma en que los demás empleados se relacionaban naturalmente con él. «Señor Arellano», interrumpió Beatriz, acercándose con una carpeta de documentos. «Soy Beatriz Solís, técnica de producción y supervisora especial de Diego». «¿Supervisora especial?», repitió Ramiro intrigado. «Y novia», agregó Diego rápidamente, sin querer ocultarle nada más a su padre. «Beatriz es quien me enseñó todo lo que sé de electrónica». Ramiro miró entre los dos con creciente interés. «Entiendo. ¿Y cómo evaluaría el progreso de mi hijo, señorita Solís?». Beatriz sonrió con esa expresión traviesa que Diego conocía bien. Evolucionó de desastre total a semifuncional con potencial. Considerando el punto de partida es un progreso notable. Diego rió, pero Ramiro pareció genuinamente impresionado con la honestidad directa de Beatriz. «Interesante evaluación», comentó. «¿Y tú, Diego? ¿Cómo te autoevalúas?». «Honestamente», dijo Diego mirando a Beatriz. «Aprendí que no sabía nada sobre trabajo real, sobre ganarse el respeto con esfuerzo propio, sobre ser una mejor persona». En ese momento, Carlos se acercó cargando unas piezas. «Diego, ¿puedes ayudarme con esta conexión? Tú entiendes mejor estos circuitos nuevos que yo». La naturalidad de la petición y la manera en que Carlos se dirigía a Diego como a un igual no pasó desapercibida para Ramiro. «Claro», respondió Diego, levantándose de inmediato para ayudar. Ramiro observó mientras Diego trabajaba al lado de Carlos, explicando pacientemente algunas conexiones y escuchando sugerencias sobre mejoras en el sistema. No había postura de superioridad ni condescendencia, solo trabajo en equipo. «Ha cambiado», comentó Ramiro en voz baja a Beatriz.
Mucho, coincidió ella. Cuando llegó aquí, pensé que era solo otro niño mimado jugando a trabajar. Pero de verdad quiso aprender. Y lo más importante, quiso ser parte del equipo. ¿Y usted tuvo algo que ver con esa transformación? Beatriz se sonrojó ligeramente. Tal vez, pero el cambio vino de él. Yo solo le mostré que era capaz de más de lo que imaginaba. Cuando Diego regresó, Ramiro tenía una expresión que su hijo nunca había visto antes. Orgullo genuino, mezclado con sorpresa. Diego, dijo Ramiro, vine aquí para hablar de tus próximos pasos. Había pensado en trasladarte a nuestra oficina en Monterrey, donde podrías empezar en el área administrativa. Diego intercambió una mirada rápida con Beatriz antes de responder. Papá, agradezco la oportunidad, pero me gustaría seguir aquí. Aún tengo mucho que aprender. ¿Aquí? Repitió Ramiro, sorprendido. Sí, quiero entender completamente este lado de la operación antes de pasar a otras áreas. Y además, miró a Beatriz, encontré algo importante aquí. ¿Algo importante? Propósito, respondió Diego simplemente. Y amor. Ramiro observó la forma en que Diego miraba a Beatriz y cómo ella le sonreía con una mezcla de cariño y orgullo. Entiendo, dijo finalmente. ¿Y si te dijera que estoy considerando crear un nuevo departamento de innovación y desarrollo aquí en la fábrica? Alguien tendría que liderar esa iniciativa. Beatriz abrió mucho los ojos. ¿De verdad? Muy en serio, confirmó Ramiro. Necesito a alguien con conocimiento técnico sólido y capacidad de liderazgo. Alguien que entienda tanto la teoría como la práctica. Beatriz sería perfecta para eso, dijo Diego de inmediato. Conoce cada aspecto de la producción y tiene ideas innovadoras increíbles. ¿Y tú? Preguntó Ramiro a Diego. ¿Estarías interesado en trabajar en ese equipo? Claro, todavía como aprendiz. Diego sonrió. Me encantaría, especialmente si significa seguir aprendiendo de la mejor maestra que he tenido. Más tarde ese día, después de que Ramiro se fue, Diego y Beatriz estaban solos en la azotea de la fábrica, observando el atardecer. Entonces, dijo Beatriz, oficial, soy tu nueva jefa y tu novia. ¿Eso no va a causar un conflicto de intereses? Probablemente, admitió Diego, riendo. Pero considerando que ya mandabas en mí antes de ser novios, creo que no cambia mucho. Es verdad, coincidió Beatriz. Y que sepas que no voy a ser indulgente solo porque somos novios. Al contrario, voy a ser todavía más exigente. No esperaría menos, dijo Diego tomando su mano. Sabes, cuando mi padre me preguntó qué encontré aquí, dije propósito y amor. Pero olvidé mencionar la parte más importante. ¿Cuál? Respondió Diego. Por primera vez en mi vida descubrí quién soy realmente cuando nadie me está mirando, y me gusta esa persona. Beatriz apretó su mano. A mí también me gusta esa persona, dijo ella, sobre todo porque todavía tropieza con sus propios pies y confunde resistores con capacitores. Protestó Diego. Eso fue solo una vez esta semana. 2 veces, corrigió Beatriz, riendo. Está bien, 2 veces, admitió Diego. Pero estoy mejorando. Sí lo estás, aceptó Beatriz, acercándose a él. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? ¿Cuál? Que ya no tienes miedo de equivocarte. Antes tratabas de ocultar cada error. Ahora te ríes, aprendes y sigues adelante. Diego la besó suavemente mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de tonos dorados. La transformación estaba completa. El joven mimado se había convertido en un hombre que encontró su lugar en el mundo, no a través de privilegios heredados, sino a través de trabajo, dedicación y, sobre todo, amor. 3 meses después de la visita de Ramiro, Diego y Beatriz habían encontrado un ritmo perfecto trabajando juntos en el nuevo departamento de innovación. Ella se había revelado como una líder natural, mientras él seguía aprendiendo y aportando ideas creativas, aunque ocasionalmente desastrosas. Esa tarde de viernes, la jornada había terminado y Beatriz estaba guardando sus materiales cuando recibió un mensaje en el celular. Encuentro en la azotea. Urgente. Es cuestión de vida o muerte, o de café. Ese hombre es imposible, murmuró, sonriendo mientras guardaba el mensaje. Curiosa por la nueva travesura de Diego, Beatriz subió las escaleras familiares que llevaban a la azotea, pero al abrir la puerta quedó completamente sin palabras. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, creando un escenario deslumbrante sobre Guadalajara. Pero no era solo la vista natural lo que llamaba la atención. Diego había colocado pequeñas velas eléctricas en el suelo, formando un camino de luz hasta la barandilla donde solían sentarse. Lucecitas parpadeaban delicadamente en las rejas de protección, dando al lugar un aire mágico.
y detrás de todo eso había un panel electrónico que mostraba un mensaje luminoso, aunque algo no estaba del todo bien. ¿Quieres casarte conmigo o cazarme, príncipe?, preguntó Beatriz, estallando en carcajadas al leer «¿Quieres cazar conmigo?» en el panel. Diego, que estaba arrodillado cerca de la barandilla, se puso rojo como un jitomate y volteó desesperado hacia el panel. «No, no», murmuró, tratando de ajustar unos cables. La letra funcionaba perfectamente durante las pruebas. En su nerviosismo, Diego se levantó demasiado rápido y casi tiró la pequeña cajita de terciopelo que tenía en las manos. La cajita se le escapó de los dedos y rodó por el suelo hasta quedar peligrosamente cerca de una rejilla de drenaje. «¡No!», gritó, lanzándose al suelo para recuperar la cajita antes de que desapareciera para siempre. Beatriz observaba toda la escena, tratando de contener la risa, pero también sintiendo cómo su corazón se aceleraba al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Diego logró recuperar la cajita y se levantó con el cabello completamente despeinado y una mancha de polvo en la camisa. «Quería que fuera perfecto», dijo, tratando de acomodarse el cabello con una mano. «Pero creo que conmigo solo funciona si es caóticamente perfecto». «Diego», dijo Beatriz suavemente, acercándose a él. «Espera, al menos déjame intentar arreglar esa letra», dijo él, todavía moviendo desesperadamente el panel. «Diego», repitió ella, más firme esta vez. Él se detuvo y la miró respirando con dificultad. «Sí, la letra puede estar equivocada», entendí la pregunta. Diego sonrió nerviosamente y volvió a arrodillarse, abriendo la cajita con manos que temblaban ligeramente. Dentro había un anillo simple y elegante, no ostentoso, pero claramente elegido con cuidado. «Tiene una inscripción por dentro», dijo, sacando el anillo de la cajita para mostrárselo. Beatriz se inclinó para ver y leyó en voz alta: «Príncipe del caos en reina de la paciencia». Las lágrimas empezaron a llenarle los ojos. «Eres increíble», dijo ella con la voz entrecortada. «¿Increíblemente torpe?», preguntó Diego, todavía nervioso. «Increíblemente afortunado, si digo que sí», corrigió ella, sonriendo entre lágrimas. «Entonces, ¿aceptas ser la única capaz de arreglar mis cortocircuitos diarios?», preguntó él, mirándola con una vulnerabilidad que ella rara vez veía. «¿Para siempre?», preguntó Beatriz, fingiendo considerar seriamente la propuesta. «Para siempre», confirmó Diego, «con derecho a supervisar todos mis proyectos futuros y reírte de mis fallas técnicas». «Acepto», dijo ella, extendiendo la mano para que él le pusiera el anillo. Diego deslizó el anillo en su dedo con cuidado, como si estuviera manejando el componente electrónico más delicado del mundo. Cuando se levantó para besarla, las luces del panel detrás de ellos finalmente se alinearon, mostrando correctamente «¿Quieres casarte conmigo?», en letras parpadeantes y perfectamente sincronizadas. Hasta el panel estaba esperando la respuesta correcta, comentó Beatriz, riendo entre lágrimas. «¿Era eso o también estaba nervioso?», dijo Diego, besándola suavemente mientras el sol se ponía sobre la ciudad. 3 meses después, el comedor de Arellano Electrónica estaba irreconocible. Las mesas habituales habían sido reorganizadas y decoradas con flores sencillas y globos blancos. Una manta hecha a mano por los empleados se extendía de pared a pared. Vivan el príncipe del caos y su reina. Doña Carmen se había superado a sí misma, preparando un banquete que mezclaba platillos tradicionales con toques especiales. El delicioso aroma llenaba el aire, compitiendo con el perfume de las flores repartidas por el lugar. Diego esperaba nervioso cerca del altar improvisado, que en realidad era la barra de servicio decorada con telas blancas y más flores. Llevaba un traje elegante, pero su corbata insistía en quedar chueca, sin importar cuántas veces Joaquín intentara acomodarla. «Relájate, hombre», dijo Carlos, ajustando el boutonnière de Diego. «Ya pasaste la parte difícil de la propuesta. Ahora solo tienes que decir sí, en el momento correcto». «¿Y si tropiezo cuando ella entre?», preguntó Diego, acomodándose la corbata por 10ª vez. «Entonces todos se reirán. Tú te reirás también, y será una historia divertida para contarles a los hijos», respondió Lupita, que ayudaba con los últimos arreglos. La música comenzó a sonar en un pequeño sistema de sonido que Joaquín había instalado. Era una versión instrumental de una canción romántica mexicana interpretada por un violinista local que se había ofrecido a participar en la ceremonia. Cuando Beatriz apareció en la entrada del comedor, el silencio se apoderó del ambiente. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, hecho por una costurera amiga de la familia.
No había nada extravagante ni ostentoso, pero estaba absolutamente radiante. Caminó lentamente por el pasillo improvisado entre las mesas, sonriendo a los empleados que se habían convertido en una familia extendida. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Diego, que la observaba con una expresión de puro asombro y amor. Cuando llegó hasta él, Diego susurró: «Estás hermosa». «Tú estás con la corbata chueca», susurró ella de vuelta, arreglando el nudo rápidamente. «Algunas cosas nunca cambian», respondió él, sonriendo. La ceremonia fue conducida por un juez de paz amigo de la familia, que había aceptado oficializar el matrimonio en ese lugar tan inusual. Cuando llegó el momento de los votos, Diego sacó un pequeño papel del bolsillo. «Beatriz», empezó, pero de inmediato guardó el papel. «¿Sabes qué? Olvida esto. Voy a improvisar». Ella rió, negando con la cabeza. «Me enseñaste que ser imperfecto está bien, siempre que seamos genuinos. Me enseñaste que el trabajo duro vale más que los privilegios heredados. Y lo más importante, me enseñaste que el amor verdadero es alguien que se ríe de tus defectos y te ayuda a ser mejor persona. Te amo, Bea, y prometo pasar el resto de mi vida intentando ser digno de tu paciencia». Beatriz se limpió una lágrima y respondió: «Diego, me enseñaste que a veces las mejores sorpresas vienen en los paquetes más inesperados. Prometo seguir siendo tu maestra particular, tu supervisora de proyectos y tu mayor admiradora. Y prometo tener paciencia cuando inevitablemente conectes cables en los lugares equivocados». Cuando finalmente dijeron sí, los empleados estallaron en aplausos y silbidos. Lupita había preparado confeti, hecho con reportes antiguos reciclados, que voló por todo el comedor. En medio de la celebración, la sirena de prueba de la fábrica se disparó accidentalmente, haciendo que todos rieran aún más fuerte. Diego abrazó a Beatriz y le susurró al oído: «Este fue el primer proyecto de mi vida que salió bien de principio a fin». «Ah, no», respondió ella riendo. «Todavía tienes mucho que aprender, príncipe. Pero ahora enseño como tu esposa». «Puedo vivir con eso», dijo Diego, besándola de nuevo bajo los aplausos y gritos de alegría de los amigos que se habían convertido en familia. Y así, en el comedor de una fábrica en Guadalajara, comenzó la nueva vida de Diego y Beatriz Arellano. Caótica, divertida, llena de amor y completamente perfecta en su imperfección. ¿Qué te pareció la historia de Diego y Beatriz? Deja tu opinión en los comentarios. Evalúa esta historia del 0 al 10. ¿Qué calificación le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias, y aprovecha para ver más relatos emocionantes dando clic aquí en la pantalla final.